En el presente trabajo se presentará el diseño para un invernadero destinado a cannabis, específicamente en la variedad sativa. El proyecto está direccionado para elaborarse en el municipio de Pesca, Boyacá. Cuenta con un área de 750 metros cuadrados por nave para un total de 3.750 metros cuadrados para 5 naves. Para esto se estudiaron previamente las condiciones óptimas de la planta, su comportamiento fisiológico y los requerimientos para una mejor producción, junto con las condiciones meteorológicas del municipio. Cannabis sativa es una planta dioica herbácea anual con tallo erguido no trepador, cuyo tamaño oscila entre 50 centímetros y 6 metros de altura en madurez. Al principio del estado vegetativo, la planta crece lentamente. A finales de este estado, la planta se prepara para florecer, notándose una importante aceleración del crecimiento, aparición de filotaxia alterna y estiramiento del tallo. En comparación con el macho, la hembra es generalmente más frondosa, menos alta, florece más tarde y su ciclo vital se extiende hasta la madurez de las semillas. En cambio, el macho se marchita una vez liberado el polen. Con respecto a la etapa de germinación, antes de poder ser germinada, la semilla se queda en un estado de reposo para esperar al año siguiente. Una vez pasado este tiempo de letargo y siempre que se encuentran las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y luminosidad, podrá germinar. La semilla germinará en un periodo de 2 a 7 días y se encuentra en unas condiciones de entre 21 y 32 grados centígrados de temperatura, en ausencia de luz y con suficiente humedad. Posterior a la germinación, una vez que se ha creado un sistema de raíces fuerte, el crecimiento del follaje aumenta con rapidez. Las plántulas entran en el estado de crecimiento vegetativo. Cuando la producción de clorofila va a toda velocidad, una planta producirá tanto follaje verde como permitan la luz, el CO2, los nutrientes y el agua. Con cuidados adecuados, la marihuana puede crecer entre 3 y 6 centímetros al día. El cannabis cultivado desde semilla empieza a mostrar preflores tras la cuarta semana de desarrollo vegetativo. Las plantas de cannabis son por lo general macho o hembra y cada sexo tiene sus propias flores distintivas. Al florecer, las funciones de la planta cambian, el desarrollo del follaje se ralentiza y comienzan a formarse las flores. En la mayoría de las variedades comerciales de cannabis, la floración es provocada al recibir 12 horas de oscuridad por cada 12 horas de luz, es decir, un régimen día igual noche. De igual manera, las plantas provenientes de regiones tropicales suelen empezar a florecer con más luz y menos oscuridad. Antes de cosechar es necesario controlar la fragancia de las flores mediante una buena ventilación en los cuartos de secado y manicura. Es importante mantener la temperatura por debajo de 21 grados centígrados. El crecimiento se detiene en la cosecha y su contenido de TH está también. Es por esto que se debe realizar un manejo apropiado. Para ello debe evitarse las exposiciones prolongadas a la luz, las temperaturas por encima de 27 grados centígrados y las condiciones húmedas, ya que son factores que degradan el TH. Con respecto a la post cosecha, las plantas o las ramas pueden ser colgadas boca abajo si se desea, pero también pueden secarse encima de una bandeja o papel. Lo importante es que el secado sea en un sitio a la sombra sin ninguna luz directa, que sea ventilado y no muy seco para que el secado no sea muy rápido y la hierba tenga una buena curación. Una buena curación es imprescindible y se desaconseja cualquier método de secado rápido. Si el sitio es muy seco o el secado es rápido, la hierba quedará muy crujiente y quebradiza y no usará en polvo. Y si por el contrario el sitio es húmedo o mal ventilado, pueden aparecer hongos. Las plagas. Generalmente se recomienda aplicar el método integrado de plagas, el cual es un método eficaz para controlar tanto los insectos como las enfermedades y las malezas que atacan la planta. Esta metodología se centra en la prevención a largo plazo de las plagas, al fomentar un entorno en el que las plantas puedan resistir a las enfermedades y ganar la competencia a las malezas naturalmente. Existen casi 300 plagas de insectos asociadas al cannabis, sin embargo muy pocas causan pérdidas económicas. Las plantas más comunes son gusanos cortadores, pájaros, escarabajos, pulga de cáñamo, grillos, babosas, roedores, termitas, hormigas, mosquitos, entre otros. Ubicado entre los 2.600 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar en la cuenca del río Chicamocha en el centro oriente del departamento de Boyacá, particularmente en la subcuenca del río Pesca, afluente principal del municipio de Pesca. Tiene una extensión de 247 kilómetros cuadrados, equivalente a unas 24.700 hectáreas, lo que representa el 1.22% del área total del departamento. El uso del suelo está distribuido de manera que el 31% del territorio son cultivos agrícolas, el 54% es área de bosques y el restante 15% está dedicado a otros usos. El producto agrícola insignia del municipio es la papa, con una producción anual de 2.400 toneladas, seguido de la cebolla de bulbo y la arveja, con producciones de 134 y 125 toneladas respectivamente. Con respecto a los suelos y la topografía, en el municipio se pueden identificar 3 geoformas: laderas denudativas, dorsales montañosos y valles. El municipio cuenta principalmente con suelos de planicie aluvial, de planicie lacustre y suelos con alto contenido de materia orgánica. Particularmente, el municipio presenta en su mayoría tipos de suelos originados principalmente de areniscas, lutitas, lodolitas y depósitos superficiales gravimétricos heterométricos, con granulometrías gruesas, principalmente gravas o arenas.
Cuanto a los aspectos hidrometeorológicos, se tiene que la vertiente principal del municipio es el río Pesca, el cual tiene un importante aporte al río Chicamocha. La cuenca de este río tiene un área aferente de 164 kilómetros cuadrados, es decir, el 66% del área total de extensión que conforma el municipio. Este río maneja flujos entre 100 y 150 litros por segundo. Por otra parte, el régimen de lluvias en el departamento es bimodal, teniendo sus picos en los meses de abril y octubre, y los meses de menor precipitación son enero, febrero y diciembre. A lo largo de todo el año pueden existir temperaturas mínimas de hasta 3 grados centígrados, temperaturas máximas de hasta 23, generalmente presentándose una temperatura promedio anual de 14 grados centígrados. La humedad relativa media anual es bastante alta, se encuentra entre 80 y 85%. La evaporación anual en promedio se encuentra entre 900 y 1100 milímetros y la evapotranspiración potencial entre 800 y 1000 milímetros. La velocidad del viento anual se encuentra entre 4 y 5 metros por segundo con una dirección predominantemente noroccidente y el brillo solar en horas efectivas de radiación presenta un valor entre 4 y 5 horas día. El invernadero va a estar localizado en las siguientes coordenadas. Dicho lugar presenta 4 ventajas: ser un terreno llano, estar cerca a la cabecera municipal, tener cerca vías principales y asimismo tener cerca una fuente hídrica, el río Pesca. La orientación del invernadero es norte-sur, debido a dos factores: la incidencia solar y la dirección predominante de los vientos. El municipio de Pesca, la dirección predominante sur-oeste en el 67% del año. El tiempo restante es sureste, lo cual favorece dicha orientación norte-sur. Esto evitará posibles daños a la estructura. Asimismo, la incidencia de radiación solar se evitará la proyección de sombra a las plantas, lo cual aumentará el desarrollo vegetativo. Selecciona un invernadero tipo multitúnel, primero, debido a su alta transmitancia de la luz solar, segundo, su alta resistencia a los vientos y por último, debido a su fácil construcción. Es un invernadero tipo multitúnel compuesto por 5 naves, cada nave de 10 metros de ancho, en total un ancho de 50 metros, que con su longitud de 75 metros determinan un área de 3.750 metros cuadrados. Esto, con los 8 metros de altura a la cresta, determinan un volumen de 23.531 metros cúbicos aproximadamente. La estructura va a estar compuesta por 14 pórticos internos y 2 pórticos externos, separados 5 metros cada uno. Presenta un área de ventilación del 26% equivalente al área del suelo, es decir, unos 975 metros cuadrados. Cada nave de 10 por 75 metros va a estar compuesta por 5 camas. A su vez, cada cama va a tener 1 metro de ancho por 74 metros de longitud. Va a tener capacidad para albergar 2 hileras de plantas, separadas 0.5 metros, y una separación entre plantas de 0.5 metros también. En total, cada cama va a tener 294 plantas, 147 plantas por hilera. De igual manera, cada nave tendrá 4 pasillos internos de 1 metro de ancho y 2 pasillos a los lados de 0.5 metros. La densidad de siembra va a ser de 1.96 plantas por metro cuadrado. Total, el invernadero va a tener una capacidad de albergar 7.350 plantas. Finalmente, la estructura cuenta con 2 entradas en la parte frontal y 2 salidas en la parte posterior, cada una con una zona de desinfección o pediluvio de 4 por 4 metros y 3 metros de altura. Ahora, con respecto al balance energético, es preciso tener en cuenta el dimensionamiento del invernadero antes mencionado y las temperaturas máxima y mínima actual obtenidas en la estación meteorológica ubicada en Sogamoso. Inicialmente se estableció el material de la cubierta, el cual será de polivinilo de cloro, rígido por su durabilidad. Además se estableció que fuera capa doble con una distancia entre sí de 10 centímetros, es decir, el espesor de la cámara de aire será de 10 centímetros. Y con la temperatura externa y interna establecida se realizaron los cálculos de resistencia térmico, el coeficiente de transmitación térmica y por último el flujo de calor para el suelo, techo y las paredes. Por último, para definir el valor de flujo de calor total se encontró el flujo de calor por la iluminación y a partir de esto se encontró el caudal de ventilación tanto para la temperatura máxima como para la temperatura mínima exterior. Esto junto a los tiempos de renovación para ambos casos. Con respecto al sistema de riego seleccionado, se propone la implementación de un sistema de riego por goteo, teniendo en cuenta la poca viabilidad del riego por superficie en cultivo interior, dada la necesidad de implementación de canales de riego y drenaje reduciendo considerablemente el área cultivable. Y por otro lado, el riego por aspersión se descarta teniendo en cuenta que en el cultivo de cannabis es desaconsejable pulverizar agua sobre las plantas en floración, a no ser que necesiten ser limpiadas o se encuentren en un estado de estrés hídrico extremo. Con respecto al diseño del sistema, se definieron varios valores típicos del tipo de suelo del municipio de Pesca en Boyacá, entre los cuales se encuentran los valores de capacidad de campo,
campo, punto de marchitez permanente y densidad aparente, además de otros valores propios de la planta como el factor de agotamiento de esta y la profundidad máxima de las raíces, para así conocer los requerimientos de agua de riego que se tendrán durante el proyecto. Una vez realizados los cálculos necesarios, se propone la utilización de una línea de riego por cama RA 5080851-750, un total de 1850 metros dadas la cantidad y la longitud de las camas. Esta línea cuenta con un diámetro interno de la tubería de 5/8 de pulgada, un caudal del emisor de 0.87 litros por hora, una separación entre emisores de 0.2 metros y una presión de operación del gotero de 0.7 bar. Se define cada nave como un sector de riego, con lo cual la concesión deberá ser de 0.46 litros por segundo. Bajo la utilización de tubería de PVC de 1 pulgada en la tubería principal y teniendo en cuenta la posición del sistema de bombeo en el esquema mostrado, se presentará una pérdida de energía de 0.72 metros columna de agua en la tubería principal. Este valor, sumado con el correspondiente a la presión de operación de los goteros, resultará en la cabeza mínima requerida de la bomba, con lo cual se selecciona un sistema de bombeo Barnes BE15-1HF con una carga máxima de 35 metros columna de agua y un caudal máximo de 8 galones por minuto, en conjunto con un motor eléctrico de 0.5 caballos. Teniendo en cuenta el punto de operación del sistema, este trabajará con una eficiencia de alrededor del 62%. Sin embargo, para el caudal de diseño del sistema, la bomba entregará una carga tal que es necesaria la implementación de válvulas reductoras de presión en un rango de ajuste del piloto de 11 a 95 psi. Total, el invernadero va a contar con 18 sensores, 2 piranómetros, 2 higrómetros, 4 termómetros, un medidor de CO2, un caudalímetro, 2 medidores de conductividad eléctrica, un medidor de pH, un medidor de cloro libre, un anemómetro, una veleta, un sensor de lluvia y un pluviómetro. 5 generadores de aire caliente, referencia R50, cada uno con una potencia de 40.000 watts, 40 ventiladores BL4800, cada uno con una potencia de 250 watts, un motor para el sistema de bombeo Barnes con una potencia de 373 watts, 5 motores de ventilación cenital RW240, cada uno con una potencia de 250 watts, asimismo 2 motores de ventilación enrollable para la ventilación lateral del invernadero Hulk 950, cada uno con una potencia de 1343 watts. Por último, serán necesarias 140 lámparas de vapor de sodio Son T Plus PIA, cada una con una potencia de 70 watts. Para concluir, se puede decir que la automatización del invernadero por medio de controladores o microcontroladores en la parte de iluminación, calefacción, entrada de aire y riego le da al agricultor un ahorro de mano de obra, costos y tiempo considerables, lo cual se debe tener en cuenta para el diseño de un invernadero. Por otro lado, cabe resaltar que los cultivos en invernadero pueden mejorar cada vez más debido a nuevos métodos y formas de controlar el clima dentro de este, mejorando su estructura y materiales tanto de cubierta como de control interno.